tradición, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, habíamos arrancado el otro día con el arte paleolítico. A ver si hacemos un leve repaso. Yo pongo al aire acá una galería de fotografías con obras del Paleolítico. Ahora lo vas a ver, profe, vos desde tu casa. Estamos cada uno desde su casa. Bueno, y Perfecto. hacemos un brevísimo repaso de lo que hablamos el otro día sobre el Paleolítico, que eran las primeras pinturas, que algunas, para ser de las primeras pinturas que estaban en las cuevas, y la verdad que a mí me deja impresionadísimo el nivel. Claro, hay que pensar que primero tuvieron que generar esos líquidos con colorizantes para que perdure en la piedra. Hay que pensar que eso demandó un trabajo de preparación. O sea que quien hizo eso no solamente era humano, porque ya hemos hablado en programas anteriores, siempre está este misterio de cuándo pasamos a ser netamente humanos y cuándo no lo éramos, cuándo éramos solo seres naturales que transitábamos por esta tierra. Pero esas pinturas además abarcaban también trabajar animales y cuestiones que tenían que ver con lo sagrado, ¿no? La alimentación, el caso del toro, por ejemplo, ahí lo estamos viendo en pantalla, la alimentación y el vínculo que eso traía con lo sagrado, o sea, con los dioses, que hay que tener en cuenta que cada civilización antigua ha tenido su propia mitología, ha tenido su propia cosmogonía. Una cosmogonía es una explicación del origen del cosmos, del universo, del mundo, de nosotros. Entonces ahí entendemos que hay una cosmogonía maya, hay una cosmogonía azteca, hay una cosmogonía egipcia, hay una cosmogonía hebrea. Y a veces en las escuelas, cuando con los alumnos charlamos estas cuestiones, que hay que decir que se interesan mucho, cuando alguien les explica con ganas, voy a decir estas cosas, que esto lo hacen mucho los profes de arte en sexto año, lo hacen mucho los profes de educación artística en secundaria básica, primero, segundo y tercer año. Esto lo trabajan mucho los profes de sociología en el inicio de la materia, incluso en psicología, y obviamente un espacio ideal es filosofía. A los chicos les gusta mucho escuchar estas explicaciones. Y nosotros tenemos una explicación nuestra, cabal, voy a decir auténtica en el sentido de la explicación, no en lo que quiere decir, que es la cosmogonía que encontramos en el relato bíblico. El libro del Génesis, que es el libro de los comienzos, el libro de los orígenes, habla justamente de eso, la creación. Y de allí viene la teoría de la creación de Dios, que es un misterio muy grande, se está estudiando, se continúan muchísimas teorías. La existencia de Dios es una espina en el costado de la filosofía que no puede terminar de dilucidar, y generalmente la mayoría de los filósofos terminan creyendo en Dios todos e incluso defendiendo, ¿no? A modo apologético su existencia, pero en esa cosmogonía se dice que Dios todo lo hace, al mundo, los seres vivientes, los cielos, los astros. Dios lo da todo a su creación máxima, o sea, la expresión artística máxima, como si Dios fuera una especie de gran arquitecto que planifica y diseña sobre seguro lo que quiere hacer, porque es lo que hace un arquitecto, planifica con un estilo, sobre seguro, sabe lo que hace, sabe que lo va a lograr, es positivista un arquitecto, no positivista porque sea optimista, sino sabe que esto se va a manifestar en la realidad. Ah, Ahora, de allí a que esto sea cierto o real hay una distancia, por supuesto, ¿no? Qué sé yo, aquel que cree en Dios quizá verá esta postura con más optimismo, y aquel que no cree simplemente lo verá como una hipótesis más de las tantas existentes. No es fácil interpretar esto, ¿eh? Por eso necesita
de mucha apoyatura, de lectura, de explicaciones, de interpretaciones, pero lo que sí tenemos es mucho arte en relación a eso. Arte sobre la creación hay mucho, es un tema que ha despertado la curiosidad humana y desde hace mucho tiempo. Acá estoy viendo que dice que nos remontamos al 40.000 antes de Cristo. El Claro, paleo. ahí estamos en época, yo siempre digo inmemoriales, o sea, se nos va de la memoria. Claro. Ahora, desde esos momentos hasta el presente hay una distancia muy grande y todavía se sigue trabajando en intentar determinar cuándo nos hemos transformado definitivamente en humanos. Pero lo que sí queda claro es que esas pinturas son una manifestación artística a través de la comunicación, porque le están comunicando en esas pinturas a otros que anden circulando por allí quiénes son esas personas, qué cazaban, qué comían, qué era sagrado para ellos, qué era importante y obviamente en base a eso qué se puede hacer y qué no se puede hacer frente a esto. Hay una película muy vieja que hemos visto nosotros cuando éramos chicos que se llama Conan el Bárbaro, que Sí. si no me equivoco, no quiero mentir, creo que fue la primera película de Arnold Schwarzenegger en su incursión en el cine. Allí se ve muy claro, más allá de que es muy fantasiosa y muy, incluso hasta tragicómica, se ve muy claro cómo Conan, el protagonista, pertenece a un pueblo que tiene un dios y en su transitar por los desiertos se cruza con otras personas que provienen de otros pueblos y por lo tanto tienen otros dioses. Y es lo primero que se preguntan. ¿Vos quién sos? Y yo soy Conan y mi dios es Crom. Y el otro dice, yo soy fulano y mi dios es tal. Y sacan las espadas y empiezan a pelear. Porque en realidad Claro. lo que tenemos allí es una batalla de dioses interminable. En eso consiste en parte la mitología. Y las personas vivíamos como, voy a decir, tomadas por ese mito. El mito es como que le llega al hombre y el hombre lo cree porque no tiene medios como para dilucidarlo. Por eso es fantástica la aparición de los filósofos en Grecia. Los primeros filósofos van a romper con esto definitivamente. Algo así como 6 siglos antes de Cristo van a hacer que esos mitos que hacían vivir a las personas de ese modo y por lo tanto expresar su comunicación y su arte de ese modo, ahora lo hagan de otro modo. El tema es que el arte, luego de desmitificar, crece exponencialmente. La escultura, la pintura, la arquitectura, los dibujos, o sea, todo el sistema comunicacional. Y ya muy fuertemente marcada la danza y la música. Con los primeros filósofos, siglo VI antes de Cristo, ya la danza y la música son arte puro. Bueno, Martín, vos sos músico y multimúsico. Todos los modos de escalas de guitarra tienen nombre griego. Modo lidio, mixolidio y demás. O sea, viene de ellos haber organizado esto de este modo. Se utiliza para el bajo eléctrico, se utiliza para múltiples instrumentos. Esas escalas modales nos llegan de los griegos. O sea que los griegos ya tenían la música muy asentada, no solo artísticamente, sino como estilo de vida. Hacia el siglo sexto, quinto antes de Cristo ya estaba muy, muy avanzado esto. Se nota entonces que en el Paleolítico estamos hablando de que son las primeras expresiones más que nada basadas en la pintura, ¿no? Quizás algunas herramientas, Claro. me imagino. En el Claro, Paleolítico. y algunas cositas con la escultura en piedra y madera, hueso, que era lo que tenían a mano, muy primitivas y siempre ligadas a lo sagrado, siempre ligadas al contacto con los dioses. Conforme va pasando el tiempo y vamos avanzando en las etapas, eso se va a ir depurando, o sea, se va a ir mejorando. Ahí nos damos cuenta entonces que nuestra humanización tiene que ver también con los modos de expresar nuestro arte y nuestras expectativas sagradas.
y ya entrando, digamos, en la etapa preegipcia, hay múltiples expresiones artísticas que nos hablan de cada lugar del mundo, con mucha naturalidad, con mucha naturalidad. Los profes de arte, específicamente, te hablan de modalidades de vida, de formas de vida, de acuerdo a los hallazgos artísticos. Sí, claro, sí, claro. Bueno, y cuando el arte se torna incluso divertimento, cuando el arte se torna pasatiempo, cuando el arte se torna recreación, es cuando quizás por ahí no tiene la potencia que tenía en épocas antiguas, ¿no? Pensemos lo que le llevaba a un escultor a hacer una escultura hace 3000 años, ¿no? Con herramientas muy precarias. Hoy también le lleva mucho tiempo, por supuesto, pero la ciencia, los avances tecnológicos ayudan a tener herramientas que son fundamentales. Entonces, el uso de la razón fue un factor fundamental, ¿eh? Y eso se da también allí por el siglo VII, VI antes de Cristo. Ahí hay un clic muy grande en la humanidad, ahí hay un quiebre muy grande. Sí, yo veo un avance, mira, ya del Paleolítico, que acabamos de ver las pinturas, al Neolítico, que lo voy a levantar ahora, mira, pasamos al Neolítico y ya empezamos a ver muchísimo grabado, ya empezamos a ver más escultura, más vasijas. Neolítico, a ver, mira, profe, quería preguntarle se van ampliando. Sí, sí, sí. Se van ampliando los horizontes, tal cual, y ya empiezan a hacer formas artísticas, incluso los utensilios de uso común. Claro, tal cual. A ver, en la antigüedad hacían dagas con piedras, y la piedra misma era la daga. Luego, con el paso del tiempo, a eso se le incorporó un mango y se trabajaba el mango en forma artística también. ¿Se entiende? Sí, sí. Mira, quiero saludar. Ahí está, imágenes ahí muy lindas. Me estaban diciendo que se escuchaba medio baja tu voz hoy. Yo después lo corregí y acá según los aparatitos que me muestran que ya se estaría escuchando bien tu voz hace rato, pero le quería preguntar que alguien me lo confirme de los que están mirando. Le mando saludos. Mira, está Evangelina, Emilce, Ornella, ¿quién más? Cecilia, Ulises, Dani Vaz, sí. Mayra, Emilce, Paula, sí. Ricardo Benítez, le mandamos un beso, un abrazo. Ale Fernández. Bueno, el que muchísima gente, por suerte. Sí, mirando acá un poco de historia del arte. Bueno, ahí estamos mirando, yo estoy tirando al aire tanto del Neolítico, pintura, ya suman mucho grabado, se ve, y se suman ya muchas herramientas y vasijas y utensilios, ¿no? Bueno, esto es importante, este momento, Martín, porque todo lo antiguo tenía una relación directa con los dioses, con lo sagrado. La religión es básicamente ligarse con algo que se cree superior. Es una necesidad ligarse con algo superior. En la antigüedad fue necesario para muchos ligarse con dioses, entre comillas. Yo te decía que en la Grecia antigua, allá por el siglo VIII antes de Cristo, en la época de Homero y de Hesíodo, grandes poetas griegos, había alrededor de 1100 dioses dando vuelta en toda la población. Había un panteón de dioses oficiales, que eran 12, pero luego había mucha religión pagana. Y ese paganismo, o sea, los pueblos de las afueras del centro de la capital, Atenas, tenían su propia religiosidad y por lo tanto tenían su propio arte. Y eso sigue pasando hoy. Ese vínculo con lo sagrado sigue estando presente, incluso hasta no creyendo en Dios. No es una condición sine qua non creer en Dios para poder interpretar la necesidad. Entonces, el artista tiene mucho de ese vínculo con lo sagrado y no es necesario que esté Dios en el medio,
Por eso escuchamos una canción y nos mueve hasta el alma. Vemos una pintura de algún artista y nos quedamos boquiabiertos. Nos presentan una escultura y nos asombra que no podemos entender cómo ha tenido la capacidad de hacer semejante obra y de pensarla. Vemos a una persona danzar y bailar con un estilo definido, como el caso, digo, por ejemplo, de Melina Paul y la danza árabe, y nos transporta a ese momento y nos parece incluso estar ahí adentro de una pirámide y de hablar en egipcio y ser nosotros también un poco Ramsés o algo así. Digo, el arte tiene esta capacidad de no solo transportar, sino teletransportar, o sea, transportar con una dirección definida a la persona, y por eso está presente en la vida humana, es una necesidad humana, entonces por eso es un espacio sagrado también. Y hoy podemos ver mucho en nuestro país, por ejemplo, que hay en las rutas alguna garita con alguna leyenda para la difunta Correa, o en Corrientes para el Gauchito Gil, o acá cerca para Rodrigo. Digo, la religiosidad popular sigue presente y se sigue expresando, sigue vinculada con lo sagrado, o sea que no lo perdemos eso. Y esto es lo que están hoy intentando afirmar los últimos estudios, ¿no? La expresión de vínculo con lo sagrado sigue estando presente y se manifiesta en el arte mucho más que en la religión. Mira qué bueno. Tenías por ahí una consigna que querías tirar. Sí, a ver quién, A ver. tenemos un montón de gente Ahí lo estoy y les poniendo. mando un saludo a todos y les agradezco que sigan tu programa, que sigan a Borderó. Ustedes saben que nosotros siempre intentamos, yo desde mi parte docente, instar a los alumnos a seguir estudiando en este momento tan difícil. Hay que seguir estudiando y este es un espacio que has generado vos, Martín, con Eleonora, para que todos los estudiantes puedan escuchar un poquito más de cosas que le puedan gustar. Esto que estás poniendo vos en pantalla es un desafío, a ver quién nos puede decir en los mensajes qué ve en ese anagrama. Esto se encontró, les voy a contar, en una casa que estaba sepultada en Grecia, una casa que en su momento se puso en venta. Una persona vendía su casa, se llamaba Sator. Sator es un nombre muy común en Grecia, como quien dice, por ejemplo, hoy en día, Silvio. Y Arepo es esa ciudad en donde se encontró esta casa. En la antigüedad, las personas se llamaban por su nombre de pila y la ciudad de la que provenían. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, Silvio de Varela, fulano de Quilmes. Entonces, Sator Arepo nos está diciendo algo en esa imagen. Sator de Arepo nos está diciendo algo. Dice que tiene las cañerías rotas. Sator Arepo tenet ópera rotas. Bien, Sator Arepo tiene las cañerías rotas de la casa. O sea, vendo esta casa, están los caños rotos. ¿Qué puede pasar allí? ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Quién encuentra algo ahí que nos pueda explicar? A ver quién se anima. Qué tema, ¿eh? Silencio total. A ver. Mientras vemos eso, acá Mariano Belén nos dice a través del muro de Natalia, algo que sí es así, el arte griego es fenomenal, es descomunal. El arte griego tiene una potencia fantástica y muy fantasiosa porque tiene un vínculo con lo sagrado muy fuerte. En la Grecia antigua, los mismísimos griegos se clasificaban en su modo de ser. Sabían que eran una sociedad violenta, sabían que eran una sociedad machista. Hoy nosotros los conocemos como incluso hasta fanfarrones, hasta fanfarrones. Pero ellos han estudiado eso. Ahora lo vamos a explicar. Acá Ornella Carboni ha dado en la tecla. Dice, se lee en todas las direcciones igual ese anagrama.
¿Se puede poner de nuevo, Martín? Acá lo dice Jorge Martínez también. Ahí lo Se estoy pueden poniendo. leer al derecho y al revés. Muy bien. Claudio González lo dice también. Muy bien. Este muchacho, Sator Arepo, aproximadamente allá por el siglo VI antes de Cristo, es lo que dio la datación del carbono, puso en venta su casa, se hallaron objetos ahí, se analizó todo, por supuesto. Era un ciudadano noble de Grecia que vivía en las afueras de Atenas, en los límites de Atenas, y al poner en venta su casa, pone este cartel. Se lee en todas las direcciones igual. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esto a los chicos en la escuela les resulta fantástico, y lo bueno de tener un pizarrón gigante y poder hacer esto en un pizarrón es muy emblemático porque nos hace imaginar. ¿Necesitaba Sator Arepo tanta perfección solo para decir que están los caños rotos? Y los griegos eran un poco así. Fueron una sociedad muy avanzada y buscaban la perfección. Buscaban el máximo perfectible posible en las cosas. Por eso Grecia avanzó tanto en poco tiempo. Por eso fueron una civilización superadora de las demás en su momento. Sí, acá estoy poniendo algunas imágenes ya y el salto que acabamos de dar de historia de paleolítico neolítico a saltar a Grecia es terrible el Claro, sí, salto. hemos saltado un abismo, pero siempre siguiendo el vínculo con lo religioso. Digamos, hay un nexo. Recordad, en esta definición, no recordemos, en esta definición de historia del arte hay como dos miradas. Una de las miradas es lo que se encuentra, lo arqueológico, y la otra es la explicación de eso, porque puede tener múltiples explicaciones. Nosotros ahora estamos intentando explicar ese vínculo con lo sagrado. En esa Grecia antigua, el estudio del genio, que el genio es el modo de ser. Nosotros le decimos genio a alguien que hace las cosas bien, ¿no? ¡Qué genio! Metió un golazo. ¡Qué genio! Mirá cómo toca la guitarra. Y sin embargo, el genio es el modo de ser. Entonces, el genio griego, que es un análisis que incluso ellos mismos hacen de su sociedad, les da como resultado que la sociedad griega es netamente dionisíaca. ¿Qué es esto? Los griegos debatían su vida entre dos modos de ser frente a sus 1100 dioses. Apolinio, seguidor de Apolo, o Dionisíaco, seguidor de Dionisios. Apolo representa a Zeus, lo bueno, lo claro, lo bello, el conocimiento, la ciencia, la transparencia, la virtud, la templanza, la obediencia. No podemos decir el bien, porque la categoría del bien todavía no se manejaba en el siglo VI, VII antes de Cristo. Y frente a ello lo dionisíaco, Dionisios. Dionisios es un dios oscuro, muy relacionado posteriormente con Baco, el dios del vino. ¿Qué pasa cuando uno toma mucho vino? Hace cosas que no haría cuando no tomó mucho vino. Entonces Dionisios es un dios oscuro, perverso, descontrolado, desordenado, irascible, intempestivo, o sea, no tiene organización, no tiene orden, no le interesa, es lo contrario a lo apolíneo. No podemos decir que lo dionisíaco es el mal, para nada, para nada. Son simplemente los dos modos de ser. Bueno, la pregunta para nuestros oyentes ahora y para la gente que nos está siguiendo, si te parece, Martín, es: ¿y cómo somos nosotros hoy como sociedad? ¿Apolíneos o dionisíacos? Recordemos, Apolinio, la verdad, la templanza, la paciencia, la obediencia, la virtud. Podemos agregar todos los sinónimos que de ello vengan, la solidaridad. Y frente a ello lo dionisíaco, lo oscuro, desmedido, desordenado, desenfrenado, irascible, descontrolado. Eso es lo dionisíaco. El arte griego se debate sobre esas dos miradas y en líneas generales
en un 99% es dionisíaco. Incluso hoy, la música necesita de lo dionisíaco. La música, el arte, la pintura. Ver a una mujer desnuda pintada por primera vez fue muy dionisíaco. Hoy no, con el debate actual no, lo tenemos como totalmente asumido socialmente. Es más, necesitamos más de eso. ¿Por qué aquella famosa obra La Gioconda genera tanto resquemor? Si era la pintura de una mujer común y corriente. El tema es la actitud de la Gioconda, la cara. No está solamente posando para que la pinten. Está como desafiando a su sociedad. En el buen sentido, ¿verdad? Está desafiando socialmente a las reglas de su sociedad momentánea. Es todo un impacto lo que eso genera. Entonces, fíjense que un solo rostro puede decir millones de cosas sin decirlos. El famoso lenguaje simbólico. Acá está respondiendo, gente, Claudio González nos dice que nuestra sociedad es dionisíaca. Y sí, lamentablemente no, si uno ve las noticias del día, con las cosas que pasan, con las cosas que hacemos, eso nos dice un poco cómo somos. A ver, no quien dice esto, no vos, no yo, no aquel, pero en masa societaria tendemos siempre hacia lo dionisíaco, desordenados, desenfrenados, descontrolados, irascibles. Incluso nosotros, ya en pleno siglo XXI, sabemos que estamos haciendo el mal. Sí. Esa categoría ya nos cabe. Sí, tremendo, sí. Acá se nota mucho en las esculturas, muchas esculturas, mirá, fíjate, ahí estoy viendo una escultura de un soldado combatiendo, pero con el cuerpo desnudo. Después hay otra escultura, una estatua, con una capa, pero el cuerpo desnudo siempre. Y una capa. Acá claro. Vemos otra, mirá, ahí la pongo al aire, justo la estoy viendo. Ahí está, otra escultura, siempre los cuerpos desnudos. Sí, porque en la etapa griega, lo que viene a traerle al mundo es esta concepción de que la belleza no es estética. La estética es otra cosa. La belleza para la Grecia antigua y para la Grecia conformada está dada justamente en la sabiduría. La belleza está dada en la experiencia, está dada en la edad, si se quiere. Es por eso que podemos ver alguna imagen de una escultura, por ejemplo, de Sócrates, y la famosa obra La muerte de Sócrates, donde Sócrates está con el dedito así, acusando a los injustos a punto de morir. Es un anciano, tiene 70 y pico de años, pero del cuello para abajo tiene el torso absolutamente atlético de una persona de 30, que además no es una persona común y corriente, sino un deportista, una persona que entrenó, que desarrolló su físico. Bueno, ¿por qué lo reflejaban así? ¿Por qué lo retrataban así posteriormente a su muerte? Y era para magnificar que Sócrates era una persona bella, bella por lo que sabía, bella por su experiencia, bella por sus enseñanzas. Ahora, la estética es otra cosa, porque la juventud para los griegos es algo imperfecto, inacabado, no está terminado, necesita de más procesos, necesita de más tiempo, necesita de mayor sabiduría. Claro. Y entonces por esto, a quien se entrenaba en estudios, entraba en la línea apolínea, y era más bien apolíneo, y quien se entregaba a los dioses, a la guerra y a otro tipo de artes, se la llamaba artes, estaba más bien ligado a lo dionisíaco, ¿no? Acá dice, Natalia dice, la belleza es un estado de ánimo. Sí, hoy tenemos como más definiciones,
Hoy tenemos una amplitud mayor. Nosotros podemos ver la base de sustento de los griegos, de los romanos, la era medieval, que es oscura, pero en ese vacío dejó algunas cosas, y el Renacimiento, y allí podemos expresar, sí, nosotros sobre esa base podemos expresar. Hay canciones que te deprimen, y cuando uno está medio depre, va y pone una canción así, ¿no? Qué sé yo no le recomiendo al que esté, el que está medio triste, que no ponga un disco de Nirvana, que trate de poner otro, que trate de levantar el ánimo. Pero es verdad lo que dice Natalia, las emociones y los estados de ánimo juegan un papel vital. Vos recordarás, Martín, que Steve Vai, un guitarrista de la hostia, como dicen los españoles, nosotros hemos leído en aquellas famosas revistas de guitarristas hace 30 años, hizo un ayuno de casi 20 días hasta poder componer esa canción que se llama En el nombre de Dios, por creo, el amor por de el Dios, poder sí, de Dios. por el amor de Dios. Por el amor de Dios. 20 días ayunando, concentrado, buscando la inspiración hasta que la encontró. Obra maestra, sí, una obra maestra. Totalmente. Y le dedicó todo su cuerpo a ello, le dedicó toda su energía, le dedicó hasta su alimentación. Para él no era solamente agarrar la guitarra y ver si salía linda alguna melodía. Bueno, lo mismo pasa con un pintor, lo mismo pasa con un escultor, lo mismo pasa con un bailarín, con alguien que trabaja las danzas, con alguien que toca un instrumento. Pasa lo mismo, digamos, hay toda una entrega corporal y física. Siempre entonces nos damos cuenta que estamos relacionados con lo sagrado. Y relacionarse con lo sagrado no quiere decir creer en Dios. Ese sería como un extra. Aquel que cree en Dios, bueno, tiene como un extra si se quiere y lo tomará así. Pero no estamos hablando de que creer en Dios hace que sea o no sagrado lo que vos hacés. No. Lo sacro, lo sagrado es un espacio que se da la persona para con lo que hace. Y allí en el medio está el arte. Sí, profe, te quiero mostrar una de las fotos de la galería de fotos que estoy mostrando de arte griego. Esta, ahí está, la pongo al aire, ahora la vas a ver en 20 segundos. Esta me parece Perfecto. que es una diosa que tiene que ver con el arte. A ver si vos me sacás de esa duda. Fíjate que ahora va a pasar. Yo la acabo de levantar, ya pasó por ahí. Pasó por acá por el estudio, digo. Ahora va a salir ahí, la vas a ver. En línea. Viene teletransportándose la imagen. Sí, sí. Ahora la vas a ver. Me parece que es una diosa. Ahí está. Ahí está, ahí la estás viendo. Y esto lo tenés extraído del periodo griego. Sí. Artemisa es como, o Artemis, es como una de las diosas mayores, y lo primero que hay que nos llama a reflexionar, digamos, es que es mujer. En una sociedad absolutamente machista como la sociedad griega antigua, cuando digo machista, no es una crítica a su modo de vivir, era una situación cultural que se daba en muchísimas civilizaciones antiguas. Siempre el hombre intentó tomar el control de las cosas y la mujer siempre quedó como sumida a un segundo lugar. Bueno, en Grecia eso se vio muy marcadamente, se marcó mucho. Artemisa, mirá el nombre, Artemisa. Digamos, tiene una inspiración terrible. Y yo te lo voy a tirar en una analogía o en un paralelismo con Atenea. Atenea es una diosa griega, también de las superiores, y es mujer. Y de hecho dentro del Partenón había una estatua de oro de algo así como unos 8 metros de altura, en honor a Atenea. Ahí ya tenemos 2 parámetros y un tercer parámetro para que nos cierre el ámbito griego, ¿no? Las musas inspiradoras, las musas, son femeninas. Entonces eso quiere decir que ese espacio de dominación del hombre tenía más que ver con lo cotidiano, con el dominio social, cultural, familiar.
Bien, pero había espacios mucho más elevados. Y allí la mujer sí tenía algunos lugares reservados y muy interesantes. ¿Mm? Las pitonisas del oráculo, que eran 4, que adivinaban lo que se hacía, eran mujeres también. Eran Cierto. adolescentes con toda una cuestión cultural, ¿no? Hay mucho de mitológico allí, hay que leer mucho, hay mucho vínculo con lo sagrado, pero que empiecen a aparecer imágenes femeninas en esculturas es un principio de avance muy grande en una sociedad a la que le costó mucho llegar a una situación de igualación, ¿no? Traslademos esto a cualquier otro pueblo y nos vamos a dar cuenta que la mujer siempre estaba en un segundo lugar. Eso pasó también en Roma, y eso vino sucediendo incluso ya entrada la era medieval, ya entrado el Renacimiento, y allí empiezan los primeros atisbos. ¿Mm? Solo acá en América y en los lugares donde había tribus naturales y culturalmente naturales, había una mayor, voy a decir, sensación de igualdad, que tampoco lo era, pero era mucho más avanzada. Acá estoy viendo una imagen de Artemisa, quería ver si la podía levantar. Bueno, profe, hemos llegado a los griegos ya. Estamos en el griego. Estuvimos mirando el Y es anagrama este, que necesario, lo vuelvo a poner sí, es necesario pasar por el periodo griego porque te ayuda a entender un poco lo anterior, si se quiere, y lo que viene del periodo griego. Después se puede entender por qué llegó el cristianismo, por ejemplo, y por qué el cristianismo se mostró en los modos que se mostró al mundo. El cristianismo toma como base doctrinal muchas cosas del periodo griego, ¿no? De la filosofía griega y del arte griego, que eso será motivo, Martín, de otro programa aparte. Por ejemplo, el Apocalipsis y todas esas imágenes que uno lee y que te asustan, no son más que imágenes mitológicas griegas, porque no hay que olvidar que Juan, el evangelista, había nacido en Grecia y por lo tanto había, como decimos acá, manchado cultura griega y conocimiento griego. Los griegos fueron una civilización extremadamente avanzada, en contraposición a las anteriores. Ahora, ¿cómo es que despertaron? Y eso será motivo de otro programa. Sí, sí, tengo dos preguntas. Una es, del griego para atrás, ¿qué pasó? ¿Qué Claro. tenemos? ¿Un eslabón perdido ahí de vuelta? No, del griego para atrás tenemos un montón de civilizaciones que siempre en un vínculo muy directo con lo profano y con lo sagrado, pulularon mucho por Oriente Próximo y Oriente Medio y se vivían invadiendo, porque tenemos, a ver, hay cosas de Babilonia, hay cosas de Asiria, Egipto, que es un capítulo aparte, Egipto en realidad es una miniserie aparte, ¿no? Convengamos que ahí hay que, con mucho respeto, como decíamos el otro día, así como a vos, en un reportaje que le hiciste, Pedro Aznar te dijo que él se trataba de usted con el piano, porque el piano era un instrumento muy amplio, no por el tamaño, sino por las posibilidades, y lo dice Pedro Aznar. Bueno, esto le pasa a los profes en las escuelas y en los institutos terciarios, en las universidades, que nos tratamos con mucho respeto con los contenidos que tienen que ver con lo histórico, porque un hallazgo hace que pueda cambiarlo todo. Y bueno, por suerte hay mucho desarrollo y hay mucha investigación. Sí, sí, sí. Y la otra pregunta, profe, es, a ver si yo tengo la leve impresión de que la música que escuchamos hoy en día, el grueso de la música que escuchamos y que todos conocen, en términos de las escalas que se usan, las armonías, viene del griego. Sí, viene anterior, viene de etapas anteriores, pero los griegos lo que hacen es clasificarlo, darle una forma, estructurarlo. Entonces, de ese modo ahora se puede aprender. Lo metodologizaron, lo hicieron método. Los griegos tuvieron esa facultad de poder metodologizar muchísimas cuestiones en relación a los aprendizajes, incluso artísticos.
Mirá, cuando un joven griego iba a estudiar, tenía que estudiar arte, poética, Claro. retórica y tácticas militares. En esos 4 espacios se debatía la formación de un joven en Grecia y era obligatorio en Atenas estudiar. Quien no lo hiciera podía ser incluso desterrado. Parecía un poquito la ley Sarmiento, ¿no? Que ahora pronto vamos a celebrar el 11 de septiembre, el Día del Maestro, pero en la famosa ley 1420 de acá dice algo parecido, es obligatorio estudiar y podrá ser buscado incluso por la fuerza de la ley, aquel que no quisiere hacerlo. Está bien, estamos en el año 1884, ¿no? Hoy cambió el parámetro de la educación, hoy es que todos tenemos que estudiar y es obligatorio porque así la sociedad lo exige, así lo exige el siglo XXI, así lo exigen nuestras leyes, así lo exige el Estado, que es el garante. Hoy, digamos, la concepción es otra, pero en la antigüedad la concepción tenía que ver con que la formación integral de una persona se debatía entre lo militar, lo artístico y lo sagrado. Terrible. ¿Y qué conexión tenemos con el principal terreno tuyo, profe, que es la filosofía? Como para Y resumirlo en mira, palabras. genial, y en un minuto te lo explico. Los primeros filósofos van a encontrar el porqué de las cosas. Es eso. Entre el siglo VII y VI antes de Cristo hay gente que en distintos pueblos de lo que después se va a conocer como Grecia despierta su curiosidad a buscar el porqué de las cosas y lo encuentra. Ese porqué de las cosas se llama logos. El logos hace que lo que vos explicás sea lógico. No es lógico por lo que te dice la inteligencia, es lógico porque puede ser explicado. Entonces esos primeros filósofos nos van a dar los primeros conocimientos sólidos e inamovibles. O sea, llueve porque hace calor, condensa el aire, baja la presión y se empiezan a generar leyes. O sea que nace la ciencia. La ciencia propiamente dicha termina de estructurarse justamente con esos primeros filósofos. Y ya ahí nomás, 100 años después, en el siglo V antes de Cristo, ya los avances son terriblemente significativos, incluso para el arte, porque esta metodología que ellos le imprimen a todo lo que hacen va a ser fundamental. El arte griego ya es más vistoso y tiene su base de origen en el arte micénico y en otras civilizaciones anteriores a ellos que luego se entremezclan y yuxtaponen, ¿no? Van a seguir plagadas de misterio, como el misterio del laberinto, ¿no? Por ejemplo, y el Minotauro, y cosas así, o el misterio de Medusa, una mujer que tenía serpientes en su cabeza, pero que en realidad son interpretaciones de lo que nosotros mismos somos. Mitad hombre y mitad toro. Ese es nuestro costado salvaje. Mitad hombre y mitad caballo, el centauro. Y ese también es nuestro costado ágil, rápido. Mitad hombre y mitad serpiente. Y bueno, Medusa, pero ¿por qué Medusa es así? Fue engañada por amor y sufrió mucho. En realidad toda esa mitología que ya es secundaria, es posterior a la primera, tiene plagada allí la conducta humana. Claro. Y quedan interpretados en imágenes y en mitología. Acá nos dice Mariano Belén, arte de las musas, de ahí viene la música, eran 9 las musas griegas, claro. Dice. Un abrazo muy grande, claro, a Mariano. Le mandamos desde acá un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí, Mariano. Sí, a Mariano y a Ricardo Belén, mis amigos. Y bueno, justamente hemos escuchado muchas veces a muchos músicos decir, fulano o fulana es mi musa inspiradora, o sea, me inspiró a componer tal canción, tal obra, tal melodía, y ese dicho expresivo viene de ahí, tal cual. Fenómeno, profe. Y yo bueno, si nos vamos a dedicar al griego y vamos a cerrar, porque después vamos a tener que entrar, ¿en dónde, profe? ¿En dónde y por ahí sigue convendría en algún capítulo hablar un poquito
un poquito de Egipto y un poquito de Roma, que están separados, viste, en el tiempo, pero han dejado una huella muy grande. Han dejado una huella muy grande. Nosotros la vemos a veces a Melina Paul danzar ahí en Bordeaux a través de los videos, ahora en esta etapa, ¿no? Y uno se transporta a aquellos momentos del Egipto antiguo y se siente ahí parte de ello. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante poder volar con la imaginación y poder estar y trasladarse a esos lugares. O sea que Egipto tiene algo especial en su historia. Y Roma, no hay que olvidarse que desde Roma hacia acá, nuestro camino es el mismo. Los romanos crucifican a Cristo y lograron que Cristo se conozca en todo el mundo, en vez de que se desconozca. Y bueno, y eso pasó con cuestiones incluso hasta artísticas que se han querido borrar y terminaron por conocerse con mayor profundidad. Por eso el dicho dice, todos los caminos conducen a Roma, y no solamente porque hicieron los empedrados, sino porque nos lleva hasta ellos. Así que podemos armar algo, Martín, sí, por supuesto. Muchísima gente en tu programa hoy, ¿eh? La verdad, un éxito. Sí, ahí estaba mirando, quería ver el tiempo, lo saqué en pantalla. Quería ver el tiempo para ver que no se corte la transmisión, porque vi acá que hubo un pestañeo de la transmisión y bueno, me asusté. Digo, a ver si se cortó. No, todavía no. 3 minutos te quedan para cerrar. Bueno, profe, vamos a continuar entonces en la próxima emisión. La verdad, un éxito. Sí, ahí estaba mirando, quería ver el tiempo, lo saqué en pantalla. Me está saliendo, quería ver el tiempo saliendo el video para ver que no se corte la transmisión, porque a ver si con un delay de retardo de 30 segundos. Sí, claro. Voy sacando pantallas porque acá tengo la central y se me van chisporroteando las pantallas. Perfecto, yo aprovecho este minuto, Martín, para decirle a todo aquel que nos esté mirando, sobre todo si está en edad escolar, si tiene la posibilidad de mirar esos canales de documentales que a veces vienen por el servicio de videocable, otras veces por el portal Encuentro, en la web hay muchísimo, que no deje de hacerlo, sobre todo en estos momentos de cuarentena, de pandemia, que se puede aprender mucho también. Hay mucha gente muy importante del ámbito de la música ligada al conocimiento, desde el cantante de los Who, que presenta documentales, hasta el guitarrista de Status Quo, que era una banda de rock and roll, que también presentan documentales. Impresionante, que son un canal como para poder aprender sobre cosas de la antigüedad, porque nos traen imágenes, datos arqueológicos, todo compendiado en una hora. Perfecto. Bueno, profe, entonces yo les quiero avisar a todos que el miércoles que viene va a haber un vivo no sé si ubicás, profe, un grupo que se llama La Brocha. Sí, por supuesto. El Negro López querido. El Negro López. Sí, le mando un abrazo. Ellos se mudaron, son una familia y van a tocar juntos porque viven juntos y hacen acústicos de rock nacional. Van a estar el miércoles a las 20 horas. Y nosotros, no me lo pierdo. A ver, vamos a ir programando otra emisión de Historia del Arte para continuar. Vemos si la pautamos para el lunes, para el jueves o mismo para el viernes quizás. Bueno, lo vemos y después tiramos el flyer, así que no hay problema con eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Martín. Sí. A vos y a Eleonora, la directora de Bordeaux. Gracias por este espacio y ojalá que sigan creciendo porque le aportan a Varela un granito más a lo que ya hay, que es lindo. Varela, Berazategui, Quilmes, toda la zona sur. Y bueno, sigamos trabajando, que la cuarentena no nos va a detener, la pandemia no nos va a detener. Magistral, profe, magistral la clase de Historia del Arte, estuvo buenísima, la vamos ordenando y la vamos llevando. Es tan complejo esto que es muy difícil ir llevando un hilo tan bien preciso. Yo creo que se hizo bastante bien, salió bastante bien. Sí. Gracias, muchas gracias.